Hay coches, y luego está el Toyota Corolla. Para millones de personas en todo el mundo, no es solo un coche, es casi parte de la familia, un sinónimo de «esto no se rompe». Hoy vamos a desgranar la historia de un auténtico fenómeno mundial. Y todo se reduce a una pregunta, que es que es alucinante. ¿Cómo es posible que un único modelo de coche consiga vender más de 50 millones de unidades? ¿Cuál es el secreto? Y no nos hemos equivocado con los ceros. Más de 50 millones. Es que, para que nos hagamos una idea, eso significa que ha superado a leyendas como el mismísimo Volkswagen Escarabajo. Es el coche más vendido de la historia, así de claro. Pero para entender cómo se ha llegado hasta aquí, tenemos que rebobinar un poco, viajar al pasado. Venga, pues nos vamos directos al origen, a ese comienzo humilde. Nuestra historia arranca en el Japón de la posguerra. Imaginad la escena, un país en plena reconstrucción, con un crecimiento económico que era, espectacular. Era el caldo de cultivo perfecto para que naciese algo nuevo. Y ahí, en 1966, aparece el primer Toyota Corolla, el E10. La idea de Toyota era muy clara, pero también súper ambiciosa. Querían crear el coche del pueblo japonés, algo asequible, práctico y, por encima de todo, fiable. Justo lo que necesitaba esa nueva clase media que estaban haciendo con fuerza. Las primeras generaciones, como vemos aquí, no se anduvieron con chiquitas. Fijaos en el ritmo. En pocos años el coche fue evolucionando a toda velocidad. Un poquito más grande por aquí, motores más potentes por allá. Se trataba de escuchar lo que la gente pedía. Y sin saberlo, estaban poniendo los cimientos de lo que vendría después, la conquista del mundo. Vale, una vez sentadas las bases en casa, en Japón, llegó el momento de dar el gran salto. Ahora es cuando la cosa se pone seria, y el Corolla empieza su camino para dominar el mundo. Y con la quinta generación, en el 84, llega un cambio que es crucial, el paso a la tracción delantera. Ojo, que esto no fue un capricho. Cambiar a tracción delantera significaba más espacio dentro del coche, que consumiera menos gasolina y sobre todo que fuera más fácil de conducir para la mayoría de la gente. Era básicamente adaptarse a los nuevos tiempos y a lo que pedía el mercado. Pero aquí viene la genialidad de Toyota, porque aunque la mayoría de los Corollas pasaron a ser tracción delantera, dijeron, espera, vamos a guardar algo para los más puristas. Y mantuvieron una versión con tracción trasera, el mítico AE86, un coche que con el tiempo se convirtió en una leyenda absoluta del drifting y de la cultura japo, gracias en parte a series como Initial D. ¿Y funcionó esta doble estrategia? Vaya si funcionó. Mirad el número, casi 3,3 millones de unidades, solo de la quinta generación. Esto ya no dejaba lugar a dudas. El Corolla había llegado para quedarse, y su tirón a nivel mundial era imparable. Y entonces llegamos al momento clave, al punto de inflexión. En 1997, el Corolla consigue lo impensable. Se convierte en el coche más vendido del mundo. ¿Y a quién le quita el puesto? Pues nada más y nada menos que al Volkswagen Escarabajo. O sea, el rey absoluto hasta ese momento. Pues bueno, nuevo rey en el trono. Claro, llegar a ser el número 1 es una pasada, pero lo realmente difícil es mantenerse ahí arriba. Y el siguiente capítulo de esta historia va justo de eso, de cómo el Corolla aprendió a adaptarse para no perder su corona. Aquí es donde Toyota demuestra por qué es un gigante. Se dieron cuenta de una cosa fundamental. No puedes venderle el mismo coche a un japonés, a un estadounidense y a un europeo. Así que, adiós al modelo de talla única. Empezaron a pensar de forma global, sí, pero actuando de forma local. Es decir, a personalizar el Corolla para cada región. Un ejemplo clarísimo es la 11ª generación. Fijaos, para Japón, donde las calles son más estrechas, hicieron un Corolla más pequeño, más manejable. Pero para Estados Unidos y otros mercados diseñaron una versión completamente distinta, más ancha, más grande, con más presencia. El mismo nombre, dos coches muy diferentes. Y ojo, que esta adaptación no era solo por fuera, ¿eh? Por dentro, en el motor, la evolución era constante. Empezaron con motores de carburador súper sencillos. Luego pasaron a la inyección electrónica para ser más eficientes. Después llegó la tecnología VVTi para optimizarlo todo. Y finalmente, claro, la llegada de los híbridos, siempre a la última. La verdad es que es una historia de evolución brutal. Si todo esto os está pareciendo tan interesante como nosotros, ya sabéis, un me gusta siempre ayuda y así nos animamos a seguir trayendo más historias de íconos del motor. Bueno, y con todo esto llegamos a nuestros días, a la generación actual. Y aquí el concepto Corolla se expande. Ya no hablamos de un solo coche, sino de toda una familia.
Es que hoy en día tienes un Corolla para casi todo. ¿Quieres la berlina de siempre? La tienes. ¿El compacto? También. ¿Un familiar? Por supuesto. ¿Que necesitas un SUV? Pues tienes el Corolla Cross. Y si lo que te va es la marcha, tienes el GR Corolla, que es una auténtica bestia. Es la misma idea de adaptarse pero multiplicada por 5. Y para que veamos hasta qué punto ha evolucionado la cosa, solo hay que comparar. El primer Corolla de 1966 tenía 60 caballos. El GR Corolla de hoy tiene 305. Es que es más de 5 veces la potencia. Una auténtica locura. Un mundo de diferencia en un mismo nombre. Al final, ¿cuál es el gran legado del Corolla? Pues no es ser el más rápido, ni el más bonito, ni el más lujoso. Su verdadero éxito, su leyenda, se basa en algo mucho más simple y a la vez más difícil: cumplir una promesa durante más de 50 años. La promesa de ser un coche fiable, eficiente y accesible para todo el mundo. Es que la historia de este coche es en realidad la historia de millones de personas, de familias enteras que han confiado en él. Por eso nos encantaría leer las historias de la gente. Si alguien ha tenido un Corolla o tiene alguna anécdota, que la comparta en los comentarios. Seguro que salen cosas muy interesantes. Y todo esto nos lleva a la gran pregunta, la pregunta del millón, ¿no? Después de 50 millones de coches vendidos, con el mundo del motor cambiando a una velocidad de vértigo hacia lo eléctrico, ¿qué futuro le espera al Corolla? ¿Cómo se las ingeniará el mayor superviviente de la historia del automóvil para seguir siendo relevante? Esa, de momento, es una pregunta sin respuesta. Gracias por habernos acompañado en este repaso a su historia.